Hola, yo soy Víctor Virgüeña y esto es Somos 50 Plus, el espacio creado para celebrar los logros y oportunidades de las personas de la tercera edad. El día de hoy quiero presentarles, más que una entrevista, un testimonio histórico de un personaje que ha vivido los últimos 60 años de México con mucha intensidad. Primero como guerrillero, preso político, integrante de los partidos de izquierda, asesor gubernamental y hoy escritor, comentarista y poeta. Para mí es un verdadero honor presentar la entrevista que hicimos con Gustavo Irales. Espero que la disfruten. La tragedia de la vejez no es que uno sea viejo, sino que uno siga siendo joven. Dentro de este cuerpo que envejece hay un corazón todavía tan curioso, tan hambriento, tan lleno de anhelos como lo estaba en mi juventud. Estas palabras atribuidas a Albert Camus fueron publicadas por nuestro invitado del día de hoy en ocasión de su cumpleaños número 80. Y quiero presentarlo. Para mí es un privilegio de verdad tener a un hombre como Gustavo Irales, Gracias. que para mí es un verdadero hombre del Renacimiento, porque durante toda su vida ha hecho muchas cosas y en todas ha destacado. Es escritor, ha sido comentarista, asesor gubernamental, padre, es guerrillero, ex preso político y una parte que me gusta mucho, poeta. Gracias. Gustavo ha incursionado en muchos campos y en todos ha destacado. A sus 80 años sigue siendo un alma pues vibrante y comprometida. Gustavo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Gustavo, naciste en Mexicali, Baja California, en 1945. Este lugar está muy cerca de donde ahora me encuentro. Estamos en el desierto de California, solamente a 2 horas de Mexicali. Ah, También mi mira. esposa es ahí de Mexicali. ¿Podríamos contarnos, tú creciste en Mexicali, ahí pasaste la niñez? Cuéntanos un poquito de ahí. Sí, yo nací, crecí en Mexicali y un poco convivíamos en Tijuana en las vacaciones y todo eso, porque en Tijuana vivían mis abuelos. Entonces en las vacaciones íbamos a Tijuana y entonces toda la niñez nos la pasamos entre Mexicali y Tijuana, pero viviendo básicamente en Mexicali. Y en ese entonces, pues era una ciudad pequeña, agrícola, me imagino. Muy agrícola, el algodón era lo que rifaba. Con decirte que no había carretera pavimentada entre Tijuana y Mexicali, era de terracería. Entonces se tomaban varias horas para llegar hasta Tijuana. Subían por la Rumorosa. Sí, por la rumorosa, pero era de terracería. Oh, Y era un camino muy angosto y a veces cuando se topaban dos automóviles o un autobús y un automóvil en curvas, tenían que maniobrar un buen rato para poder pasar. para poder pasar. Además, algunas curvas peligrosas, ¿no? Había Muy muchos accidentes peligrosas. A mí allá. me tocó ver que se desbarrancara un camión chico que llevaba garrafones de agua. Yo iba en un Antes, autobús, tu papá era profesor, ¿correcto? así es. De primaria. Fue profesor de primaria, luego fue fundador de una secundaria en un barrio proletario de Mexicali y fue líder magisterial, fue funcionario del gobierno, creó la Academia Estatal de Policía, el Iztecali, fue un hombre que dejó alguna escuela, dejó alguna huella en Mexicali. Entonces lo traes en la sangre, digamos, esa inquietud de hacer muchas cosas. Pero no tanto, pero sí, mi papá era un ejemplo de un hombre que
que luchaba, era un luchador. ¿De dónde te vino en tu juventud, digamos, la cercanía a la izquierda? Bueno, eso fue otra cosa, porque mi papá era priista y yo desde joven no me sentí muy cercano al PRI. Y cuando entré a la preparatoria y todo eso, pues ahí entré en contacto con otros jóvenes que eran de izquierda y que, digamos, me cooptaron o me jalaron para empezar a discutir las ideas de izquierda, e incluso me reclutaron para una organización que existía en aquel tiempo y que se llamaba Juventud Comunista de México. Yo ahí hice mis pininos en la izquierda, digamos. ¿Cómo qué edad tenías, maestro? 20 años, 21 por ahí. O Estamos sea hablando del que año era ya cuando, que en la preparatoria o después de la preparatoria. preparatoria, básicamente. ¿Y esa la estudiaste en Mexicali o en Tijuana? Básicamente en Tijuana. En Te digo Tijuana. básicamente porque la empecé en un lado, no la terminé, me vine para acá, para México, luego me regresé a Tijuana y ahí la terminé. Eh, por los recuerdos, pláticas con otras personas, en esa época, pues los cuadros se formaban con lecturas y me imagino que leíste a Marx, leíste a Engels, a Lenin o a los chinos o a quién leíste. Mira, básicamente yo leí a los clásicos del marxismo, bueno, primero a los vulgarizadores, ¿no? Pero ya un poquito más avanzado a los clásicos del marxismo, a Marx, a Engels, a Lenin, en una primera etapa, ¿no? Posteriormente, pues ya cosas más elaboradas como Gramsci o otros teóricos, ¿no? Pero básicamente esa fue mi formación. Hace unos días releí la Guerra de Galio de Aguilar Camín, Sí, donde entre muchas historias pues cuenta una historia muy parecida a la tuya en Mexicali. El papá es profesor y entonces los hermanos pasan por un proceso de radicalización que los lleva a la guerrilla. Ah, cuéntanos tu proceso. ¿Fue más o menos como lo describe Aguilar Camín en su novela? ¿Platicaste con él o se me hace muy, muy parecida la historia? no, bueno, sí platicamos y yo creo que él tomó como referencia tanto mi familia de mis hermanos, ¿no? Porque varios anduvimos en la guerrilla, como otro compañero, Carlos Ceballos, que fue compañero nuestro también y cuyo papá también era profesor, fue director de una primaria muy conocida ahí en Mexicali. Y entonces como que Aguilar Camín hizo una mezcla ahí, ¿no? De las dos historias y de las dos familias, por así decirlo. Además yo sé que Aguilar Camín era muy amigo de el hermano de Carlos Ceballos, porque él ¿Y me lo dijo. cómo se refleja tu propia historia? ¿Qué fue lo que te llevó a la radicalización? Pues mira, básicamente lo que me llevó a la radicalización fue la represión, o sea, la represión del 68 y la represión del 71, ¿no? Porque digamos que todos teníamos ideología socialista, todos por decir, todos los del círculo, ¿no? Todos los de la Juventud Comunista y todo eso, pero nadie pensaba en tomar las armas, sino hasta después que vino el movimiento del 68 y que el presidente Díaz Ordaz decidió reprimirlo, ¿no? Y después cuando vino Echeverría, pues como que lo sentimos como una burla que prometiera apertura democrática y al mismo tiempo lanzara a los halcones contra la movilización estudiantil. Digamos que esos elementos, entre muchos otros, pero principalmente, fueron los que me impulsaron no solo a mí a la radicalización, sino a toda mi generación, es decir, a la parte de mi generación que se radicalizó. Se comenta mucho que el gobierno cubano nunca apoyó a la
guerrilla en México, pues por cuestiones de afinidad ideológica o por el apoyo que en su momento le dio el gobierno de México a la naciente revolución cubana. Sí, eso es cierto. El ¿No es gobierno cubano cierto? nunca apoyó a la guerrilla mexicana y en parte yo creo que era digamos, por la buena relación que tenía con los gobiernos mexicanos, que siempre lo apoyaron más o menos, ¿verdad? Y de otra parte porque como que no le dábamos mucha confianza, ¿no? A los cubanos. ¿Por qué? Pues yo creo que nos veía muy acelerados, muy poco profesionales, por así decirlo, en el arte de la revolución. Digo, esa es una especulación mía porque yo supe que algunos compañeros, incluido por ejemplo Alberto Castillo, fueron a tocar en los consulados cubanos y sí les abrían la puerta y les decían que sí, pero nunca les Pero no cumplieron, cuándo. por así decirlo. Pero crear un proyecto guerrillero, pues implica también entrenamiento, conseguir armas, es un proceso nada fácil. ¿Es correcto? ¿Ustedes lo hicieron por ustedes mismos? Sí, básicamente por nosotros mismos, pero en algún caso, este, que sería el caso de los compañeros del mar, ellos tuvieron apoyo del gobierno de Corea del Norte, pero fue un caso muy excepcional. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se conseguían las armas? ¿Eran iban a las armerías y las tomaban? No, en las ¿Cómo las armerías ya traían de no Estados había armas. Unidos? Después del 68, no sé si te acuerdas o has leído, el gobierno decidió cerrar las armerías y ya no se vendían armas. Entonces nosotros conseguíamos armas básicamente por medio del contrabando, o sea, contrabandistas nos vendían a nosotros armas, nosotros no las De Estados contrabandeábamos Unidos ok. y eventualmente teníamos contactos que compraban armas en Estados Unidos y nos las hacían llegar, ¿no? Y en este proceso de radicalización, pues obviamente de los dos lados hubo excesos. Digamos que del Estado hubo una guerra sucia, ¿no? Hubo una guerra oculta, que Es también la correcto. narra Aguilar Camín. Y por el lado de la guerrilla, pues los objetivos político-militares que tenían en ese entonces, pues traían a... ¿Qué objetivo era? ¿Llamar la atención? ¿Llamar a más gente a sus filas? ¿Qué objetivo tenían? Bueno, el objetivo general era la revolución, pero para llegar a la revolución teníamos que construir un partido revolucionario, teníamos que convencer a una parte importante de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, y digamos que ese era el objetivo a mediano plazo era crear una fuerza, a largo plazo era hacer la revolución, ¿no? Ir creciendo como foquismo, como estilo el Che, de empezar en un lugar y luego ir a otro lugar y... Un poco en la idea de Mao de la acumulación de fuerzas. Ok, ok, o sea, ¿y qué tanto lograron? Muy Creció, poco, viste, muy poquito, muy poco. eran muy Realmente, pocos. realmente nunca logramos penetrar entre las masas populares, con algunas excepciones muy contadas y temporales, como pudo haber sido Sinaloa, el campo sinaloense, un poco en Jalisco, pero más allá no, realmente no logramos ni siquiera ni siquiera lograr los objetivos intermedios de acumulación de fuerzas, ¿no? ¿Y eso lo discutían ustedes? Porque tú fuiste parte de la dirigencia, discutían las evaluaciones que tenían, ¿cómo Sí eran? lo discutíamos, pero cuando a mí me detuvieron, apenas la liga tenía unos 4 meses de formada o 5 meses cuando mucho. Entonces todavía no podíamos evaluar o valorar qué tanto se avanzaba o qué tanto no se avanzaba, ¿no?
Y, y, y entonces, después yo me enteré por compañeros que cayeron a la cárcel después que yo, pues que la situación en la organización había ido de mal en peor porque el principal dirigente, que era Ignacio Salas Obregón, empezó a plantear como política que la causa de las derrotas o de los golpes de la liga era por la existencia de policías internos, o sea, de gente que estaba dentro de la liga, pero que realmente respondía pues a la policía política del gobierno, lo cual era una Infiltrados. locura, ¿eh? Infiltrados, sí, lo cual yo siempre consideré que era una locura y que esa fue una de las razones de que la liga muy pronto, digamos, ¿cómo se dice? Pues se descompusiera y fracasara totalmente, ¿no? Ese fenómeno yo creo que se dio en muchos lados, ¿no? De las purgas internas dentro de las guerrillas. Sí, Recuerdo se haber dio en leído muchos lados, en América Latina y en México y en otras partes. y era una lucha interna y se acusaban unos a otros y eso debilitaba las organizaciones. ¿Cómo Sí, fue que te detuvieron, Gustavo? mira, fue un error de logística. Un compañero de Sinaloa y yo, porque yo era responsable de la liga en Sinaloa, bueno, en el noroeste, pero específicamente en Sinaloa, y veníamos de una reunión en Mazatlán con la dirección nacional de la liga, con Ignacio Salas y otros compañeros. Veníamos en un carro que recién se había comprado. El compañero que lo compró pues no sabía de carros y antes de llegar a Culiacán se descompuso el carro, era la noche y los que se detuvieron a ayudarnos eran judiciales de Sinaloa. Pues ahí valió queso, ¿no? Por así decirlo. ¿Los identificaron? ¿Les pidieron No identificación? nos identificaron porque no sabían quiénes éramos, pero para empezar ellos se pararon atrás de donde estaba el carro nuestro estacionado sin caminar y nos echaron las luces de la patrulla, era una pickup, nos deslumbraron. Se bajaron muy rápido y dijeron, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué traen? No, somos estudiantes, le dijimos. Pero el jefe del grupo inmediatamente abrió la puerta trasera y vio una caja de zapatos que estaba atrás. Y en esa caja de zapatos había un documento que nos habían entregado en Mazatlán, donde había un manifiesto al proletariado mexicano, ¿no? Entonces el jefe del grupo vio lo que decía e inmediatamente se le prendió el foco de que quiénes éramos o por dónde iba la cosa, ¿no? Y mi compañero que traía la pistola en la cintura quiso sacarla, pero el otro era más vivo y Más muy, experiencia. más experiencia, muy avesado, inmediatamente lo agarró. Yo no traía la pistola arriba, estaba debajo del asiento y ni me moví, ¿no? Entonces ahí nos detuvieron, nos llevaron a Culiacán, nos empezaron a golpear, pero no sabían realmente ni qué preguntar, ¿no? Hasta el otro día que llegaron los de No la era dirección. policía política, era una policía, Era digamos, una municipal. policía acostumbrada a detener a marihuaneros y todo eso, ¿no? Y a extorsionar. Entonces vieron que nosotros no traíamos dinero ni nada y no nos hicieron mucho caso, pero al otro día ya llegó la Dirección Federal de Seguridad, la que estaba destacamentada ahí en Sinaloa, en Culiacán, y al siguiente día, o sea, al, al tercer día después de la detención, nos trajeron a México en una pickup, en la, en la, ¿cómo se llama? En la parte de atrás. Oh, los traían tirados, Sí, y amordazados y maniatados y todo, ¿no? golpeados. Golpeados. Pero eso era apenas el probete, ¿no? Porque cuando llegamos aquí nos llevaron a las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad que estaban enfrente del Monumento a la Revolución. Y ahí pues ya nos desataron y todo, nos quitaron las vendas y fue donde yo conocí a Nazararo, ¿no? Que era en ese tiempo el subjefe de la Dirección Federal de Seguridad.
Y ya empezaron el interrogatorio, los golpes, quién eres, te cuento hasta 10 para que... Ah, no, pero Nazar me recibió así, luchar, fracasar, volver a luchar, volver a fracasar y así hasta la victoria final, Mao Zedong. Me recibió con una cita de Mao Zedong. Y luego después me preguntó que quién era. No le quise decir, me contó hasta 10, no hablé y me soltó unos caratazos, ¿no? Y me dijo, ¿quieres que te vuelva a contar? No, le dije, soy Gustavo Hirales. Con Digo, me eso. ahorré otros caratazos, pero no me ahorré la tortura, ¿verdad? Me imagino que, digo, una persona torturada yo creo que es de lo peor que uno puede pasar y ser sobreviviente de la tortura política, pues es algo muy duro. Esa experiencia, ¿cómo sobreviviste? ¿Qué te daba fuerzas para aguantar la tortura? Bueno, lo que daba fuerzas para aguantar la tortura era las convicciones, por un lado, ¿no? Y por otro, porque era una especie de competencia con el torturador, ¿no? Él quiere sacarte todo lo que pueda, toda la sopa, y por eso te está torturando para ablandarte, para forzarte, y tú te estás escurriendo para no darle todo lo que él te exige, pero tienes que darle algo porque si no le das nada, pues te, te rompe, te deja como un lisiado, ¿no? O si es que no te matan. Aunque ¿Ellos ya cuando a mí sabían me... que tú eras parte de la dirigencia? Sí, ¿O lo estaban descubriendo? ellos sabían que yo era parte de la dirigencia, pero no sabían muy bien todavía de qué, porque todavía no era conocida la Liga Comunista 23 de septiembre, pero sabían que yo era parte, pues por mis antecedentes, ¿no? Porque había antecedentes míos en Baja California, en Monterrey, de asaltos bancarios, de expropiaciones, de otro tipo de acciones, ¿no? ¿Habías sido arrestado antes de esa ocasión o No, no? no, pero había salido mi nombre. ¿Por un soplón o cómo No, sabían? porque detenían a compañeros y pues los torturaban y soltaban los nombres, ¿no? Ok, Algunos ok. nombres. Y yo ya Pero era conocido en Monterrey, por ejemplo, desde octubre del 72. ya sabían quién eras tú. Sí, ya sabían que era yo. Entonces, para ellos, ellos daban por sentado que yo era parte de la dirección, pero no sabían bien de qué. ¿Firmaste una confesión? Pues seguramente sí o algo así, ¿no? Sí, sí, un interrogatorio. ¿Te hicieron un juicio? ¿Un juicio No, formal? no, nunca, ¿No, nunca no tuve un fuiste con un juicio. juez y Eso fue después en Monterrey, cuando estuve en la cárcel de Topo Chico, pero fue un juicio que nunca terminó. O sea, el juicio empezó cuando me consignaron y duró los 7 años que estuve yo en la cárcel. o sea que cuando te detienen te llevan al Distrito Federal, ahí sufres la tortura y después cómo es que te mandan a Topo Chico? Bueno, a mí me tuvieron como unos 20 días aquí en el Distrito Federal, entre la tortura y entre dejar pasar el tiempo para que no quedaran muchas huellas, ¿no? Entonces a mí me llevan a Monterrey, a mí me detienen el 22 de agosto y me llevan a Monterrey como el 10 de septiembre. Entonces hubo como 20 días ahí de intervalo, ¿no? Y me consignan ahí a un juzgado que estaba fuera del penal y luego inmediatamente ya me meten al penal, ¿no? Y entonces Pero se no tuviste inicia una un acusación proceso. formal, ¿Cómo? una acusación formal Sí, tuviste. por supuesto que hubo acusación formal, eh, todos los acusaciones, los delitos que en ese tiempo eran muy comunes, asociación delictuosa, uso de armas de fuego, asaltos, todo lo que robos, homicidio, etcétera, ¿no? ¿Cómo, A mí cómo era la vida? en una primera sentencia me echaron 46 años de cárcel. ¿Y tenías un abogado que te ayudaba en tu proceso?
Los presos de la guerrilla que estábamos ahí en Topo Chico teníamos un abogado, digamos, más o menos común de todos los presos. ¿Y era un buen abogado? ¿Les ayudaba? ¿Era un abogado de izquierda o los puso el gobierno? No, 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 era un buen abogado, era de izquierda, incluso él había estado preso antes ahí mismo porque era parte del grupo de las Fuerzas de Liberación Nacional, que es el mismo grupo que después dio origen al EZLN en Chiapas, pero que originalmente era de Monterrey. Y era un buen muchacho, era un buen joven, nos apoyaba y todo, pero pues, era muy poco lo que podía hacer, ¿no? Entonces te dan la sentencia de 40 y tantos años. Con esa sentencia es por la que pasaste los 7 años hasta la amnistía. Después hubo una segunda sentencia donde me bajaron 5 años y ya quedé en 41. Y así me fui hasta la amnistía, que fue hasta 1980. Cuando te dieron los 41 años, ¿qué pensabas? ¿Que sí los ibas a hacer ahí o cuál fue? Pues Bueno, mira, es una noticia muy dura. yo tenía la idea que en algún momento iba a salir, pero no sabía cuándo. Era muy incipiente todo. Y cuando yo empecé a pensar que a lo mejor no tenía que pasar tantos años fue cuando la candidatura de López Portillo, porque no sé si te acuerdas que él de alguna manera, entre todos los perdones que pidió, le pidió perdón a los acelerados, que por que algo así que como que los desesperados que por impotencia y por la lucha por la justicia habían recurrido a la violencia, ¿no? Entonces ahí era como un vislumbre de que quizás hubiera algo como una amnistía. En ese tiempo el Partido Comunista demandaba la amnistía para los presos políticos. Y no sé si recuerdas que yo en 1976 saqué un libro que se llamaba La Liga Comunista 23 de Septiembre, Orígenes y Naufragio, donde planteaba la rectificación de la lucha armada y donde apoyaba, por ejemplo, a la campaña de Valentín Campa por el registro del Partido Comunista. ¿Cómo fue el proceso de rectificación? ¿Qué te llevó a escribir el libro y tus reflexiones que ahí pusiste? Pues básicamente fueron dos cosas, ¿no? Uno, el contemplar la descomposición de la liga, ¿no? Cada que caía algún preso de la liga, nos traía cada vez peores noticias de lo que estaba ocurriendo afuera, ¿no? Y segundo, pues el clima que se vivía en el país había empezado a cambiar, incluso antes de la llegada de López Portillo. Ya el Partido Comunista, pues de alguna manera tenía interlocución con figuras del gobierno, lo que, por ejemplo, en la etapa dura de Echeverría no se dio, y menos con Díaz Ordaz, ¿no? Ustedes estaban enterados, porque el Partido Comunista como que siempre estuvo muy alejado de la liga, ¿no? O sí había comunicación directa. No, el Partido Comunista no tenía nada que ver con la liga, pero cuando el Partido Comunista se dio cuenta de que un grupo de los presos de Topo Chico empezaba a hacer planteamientos de rectificación, y como yo, por ejemplo, venía del Partido Comunista, pues fue muy fácil la comunicación, ¿no? Compañeros de ahí de Monterrey inmediatamente de por sí desde antes de la rectificación ya eran cercanos, iban a visitarnos, se nos llevaban libros y cosas así. Cuando yo inicio la rectificación, pues con mayor razón se acerca, ¿no? No solo del Partido Comunista, de otros grupos también, trotskistas, de Punto Crítico, etcétera, ¿no? Y entonces se abre como un horizonte más amplio para empezar a hacer política desde la cárcel, en la idea de, en algún momento dado, conseguir la amnistía, ¿no? ¿Cómo los trataron en la cárcel? Porque Mira, la les daban verdad sus es que libros, después de los primeros sustos y torturas en la cárcel, a mí no me trataron mal. Hubo un momento en que sí me traían medio jodido porque la liga seguía haciendo secuestros. Y entonces cuando la liga hacía un secuestro, por ejemplo, cuando secuestraron a Garzazada, bueno, con el intento de secuestro de Garzazada, bueno, pues yo la vi muy cerca, ¿no? Yo tenía apenas una semana en el penal,
Pero cuando sí me torturaron, ahí no me torturaron, nada más me sacaron a que identificara a los guerrilleros que habían muerto en el intento, ¿no? Pero después, cuando la Liga secuestró a Aranguren en Guadalajara y lo mató, ahí sí fueron por mí, antes de que lo mataran, ¿no? Y me torturaron duro para que, supuestamente para que les diera el nombre del dirigente de la Liga, pero ellos ya lo sabían, nomás que se estaban haciendo locos, ¿no? O sea, fueron a torturarme para decir, estamos cumpliendo. Que estaban Pero haciendo algo. sí, pero ellos ya sabían que el dirigente de la Liga era Ignacio Salas Obregón. Y dentro de la cárcel, cuando entras en un proceso de rectificación, tus compañeros más radicales no te cuestionaban por qué ese cambio de Fíjate que posición. no, hubo un momento en que la mayoría de los presos que estábamos ahí, que habíamos tenido algún contacto con lo que eran los grupos que luego dieron origen a la liga, casi todos estaban por la rectificación, casi todos, digamos de 19 o 18 que éramos, 16 estaban por la rectificación o 15, ¿no? Pero cuando yo di el paso de acercarme más al Partido Comunista, ahí se abrió la cosa. Entonces ya varios, más o menos la mitad dijeron, no, nosotros con el Partido Comunista no queremos nada. Y los otros que quedamos, que éramos los que después nos llamamos los 7 de Topo Chico, seguimos con nuestros, digamos, relaciones con el Partido Comunista, el apoyo a Campa y ese tipo de cosas, ¿no? Antes de pasar a la amnistía, me gustaría que me contaras un poquito porque, yo sé que ahí en la cárcel, pues eras profesor de los otros presos, de los presos comunes. Cuéntame un poquito de tu labor que hiciste ahí en la cárcel. Fíjate que no era profesor, lo que pasa es que algunos presos comunes se dirigían a mí, y no solo a mí, pero también pero a mí en particular, para que los apoyara en las gestiones que hacían. ¿Qué tipo de gestiones? Pues querían hacer un escrito para solicitarle al juez que algo, ¿no? Que se diera su sentencia o cualquier cosa. Y entonces yo era un poco como escribano ahí, ¿no? En la biblioteca de la cárcel había una máquina de escribir y yo ahí hacía escritos de lo que me pedían algunos presos, ¿no? Les Y ayudabas a nunca les explicarles. cobré nada, por cierto, ¿eh? Era de amistad nada más. Muchos todavía te recuerdan en esa fase que te dedicaste a ayudarle a la comunidad penitenciaria. ¿Cómo te enteraste de la amnistía? Bueno, los compañeros del Partido Comunista me dijeron que mi libro, que fue editado en el 77, pues había causado un buen impacto, no solo en círculos de la propia izquierda, sino incluso en el gobierno. Y me dijeron algo que yo después comprobé que era cierto, que cuando el Reyes Heroles discutía con los empresarios la amnistía y el registro del Partido Comunista, y los empresarios decían, no, es que si sueltan a estos cabrones van a volver a, a A las la armas. lucha armada. Entonces, Reyes Heroles, según esto, les enseñaba mi libro, decía, no, aquí está la prueba que sí rectificaron a fondo, ¿no? Y yo sí lo creo, fíjate. Entonces, dentro del proceso que abre José López Portillo, se da la amnistía y salen todos. No, fíjate que fue una salida como a cuentagotas. En el 77 salieron aquellos que tenían menos broncas, menos acusaciones, menos gravedad a sus casos, ¿no? En el 78 salió otra hornada, ¿no? En el 79 todavía otros, y yo salí hasta el 80, pero dos compañeros, Elías Orozco Salazar y, y Torres Enríquez, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se apellidaba, cómo se llamaba, que habían participado en lo de Garzazada, ellos salieron hasta el 84.
Oh, Pero bastantes años más. sí, duraron como 11 años, pero salieron Ah, finalmente, ¿cómo qué edad tenías cuando saliste amnistiado? 35. ¿A dónde te dirigiste? ¿Qué hiciste? Porque sé que te incorporaste a los partidos Me incorporé al Partido Comunista, como profesional, o sea, como funcionario, digamos, del profesional del partido. partido. Y estuve varios años en eso, estuve en el Partido Comunista, en la dirección, luego en el PSUM, que era, digamos, el, en lo que se transformó el Partido Comunista. Y luego llegué al PMS y cuando se dio lo de Cárdenas y que el PMS se dio su registro para que surgiera el PRD, yo ya decidí retirarme de la izquierda militante, ¿no? Porque no me gustó por dónde iban. O sea, A ver, yo platícame, llegué, ¿por qué no te llegué hasta gustó? la lucha en contra del fraude electoral. Pero cuando se fundó el PRD no me gustó porque sentí que eran un radicalismo civil, por así decirlo, no armado, ¿no? Pero para mí que venía de un radicalismo armado, pues yo buscaba algo más flexible, menos dogmático. Y Cárdenas le trajo a la izquierda el dogmatismo del nacionalismo revolucionario y del caudillo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hasta aquí Sí, llegué. esa mezcla fue difícil de los, digamos, la parte más nacionalista del PRI y la Así gente de es. izquierda, era difícil de ver esa alianza, ¿no? Y de pronto la creación del PRD, recuerdo todas las tribus que se armaron para pelear por la repartición de puestos y Sí, era sigue sí, siendo, creo, ahorita vamos a hablar de eso, de cómo sigue siendo. Pero eso entonces te me fa... retiras. ¿Cómo? ¿Alguna vez ocupaste algún cargo de elección o No, siempre fui funcionario del partido, tuve cargos directivos, fui miembro del Comité Central del Partido Comunista y de la Comisión Política, también del PSUM, pero nunca me dispensaron la posibilidad de ocupar una diputación, algo así. Es que esas era estaban reservadas para los del 68, ¿no? No, fíjate que no, había de muchas vertientes, pero a mí no me tocó. Yo, lo más que llegué en esa vertiente fue a ser suplente de Arnaldo Córdoba. De Arnaldo. Ok. Y pues él era inamovible ahí en ese puesto. Pues había muchos que eran inamovibles y yo no era de esos. Con esto damos por terminada la primera parte de la entrevista con Gustavo Irales. Si te ha gustado la conversación, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal, ya que esto permitirá que más personas que están interesadas como tú en celebrar los logros y oportunidades de la tercera edad tengan acceso a nuestro podcast. Por favor, checa el próximo episodio donde continuaremos con esta interesantísima plática con Gustavo Irales.